Hola, bienvenida, bienvenido a este canal Lady María Sacred Cannabis, Cannabis Sagrada. En este episodio, en este video de hoy, voy a hablar sobre un tema que es el trasfondo también de este canal, que es la importancia del autocultivo y su legalización. Tiene mucho que ver con el video anterior sobre la radiofrecuencia de la cannabis, pero bueno, además voy a tocar otros temas de por qué, más allá de que se legalice en el país, el tema del autocultivo, de que tú puedas tener tus plantitas acá en México o en realidad en cualquier parte del mundo, porque esto no tiene solo por qué aplicar aquí, pues tiene su importancia, ¿no? Entonces, bueno, te cuento mi opinión sobre este tema y seguimos profundizando. Bueno, aquí tengo a mis niñas, ¿no? Las quise poner ahorita como protagonistas de este video porque, bueno, precisamente voy a hablar del tema de la bondad de crecerlas en casa. Yo, como ya les he contado antes, pues tengo mi amparo que me permite sembrarlas y crecerlas, cosecharlas, consumirlas para mi uso personal. Pero yo sé que mi caso es un caso de privilegio y es un caso pues de ir a través de toda la burocracia para obtener esto, pero bueno, una de las razones por las que también me sumé como al movimiento de pedir mi amparo, eh, pues es porque de alguna manera siento que agrego un granito de arena como en el relojito de hacer un poquito de presión y acelerar el proceso de legalización en México, que bueno, ya tiene un montón de tiempo hablándose, pero nada más no se concluye y aquí voy a dar pues mi impresión sobre la situación. Creo que en algún momento cuando se plantea, porque sí se plantea y se hacen propuestas para legalizar el autocultivo, el autoconsumo y el autocultivo en México, creo que de pronto viene el interés económico de grandes corporaciones y demás de decir, oigan, espérense, aquí tenemos un negocio pues multimillonario. La realidad es que es un negocio pues muy lucrativo. Ha sido así en muchos países durante mucho tiempo, entonces eh, supongo que alguna de estas miradas con conocimiento sobre el tema llegó y dijeron, esperen, vamos a parar un poquito el proceso porque si no vamos a estar perdiendo una oportunidad económica, ¿no? Entonces yo creo que eso ha retrasado muchísimo la legalización del uso recreativo de la María y, y por tanto también, aunque ya está decretado que es anticonstitucional, el que no puedas hacer uso recreativo de la María y que en teoría la COFEPRIS está obligada a otorgarte el amparo, no el amparo, el permiso cuando tú lo solicitas, pues está todo este proceso burocrático donde te lo niegan y tienes que pedir luego el juicio de amparo y tienen que fallar a tu favor y entonces todo este tema, que no es para hablar de ese proceso, este video, sino más bien como por qué es importante como el tema del autocultivo y su legalización, al menos desde mi perspectiva y desde donde yo estoy moviéndome. Pasa que es que este es un tema delicado, ¿no? Pero bueno, voy a tocar varios puntos de por qué creo que es importante, pero el primero de todos, que creo que como que es el más incómodo de hablar, pero que es una realidad y que tiene mucho que ver con el video anterior que hice de la radiofrecuencia de la cannabis, que si no lo has visto te invito a verlo para que entiendas un poquito más para dónde voy a ir con lo que estoy a punto de decir. Creo que uno de los principales beneficios de no de tener tus plantitas en casa es el parar como el apoyo o el consumo a un producto que viene del mercado negro. Y bueno, todos sabemos aquí en México la situación no es que sea la más agradable en cuanto pues a los carteles, ¿no? de sustancias, a las mafias. Y,
aunque realmente el consumo de la María, creo que por ahí hace un par de años revelaron una cifra que le representa el 7% de sus ganancias, o sea, de todo lo que venden estos grupos organizados, solo el 7% está representado por ella, ¿no? El resto son otro tipo de sustancias. Entonces, realmente no es que vivan de ella, pero sí representa un ingreso para ellos, ¿no? Y la realidad, y aquí es porque la realidad de por qué digo que es un tema incómodo, es porque todas las personas que de alguna manera hemos consumido María en este país, directa o indirectamente, yo les decía, yo nunca es que la compré, pero me llegaba y el que me la daba, pues la compraba, entonces aunque fuera indirectamente, pues yo eh, estaba haciendo uso y consumo de un producto que viene de estos grupos, que no necesariamente es algo que yo quiera respaldar, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema muy energético de la planta, que era lo que les contaba en el video pasado. Hay toda una carga energética que la plantita absorbe al pasar por todas estas manos, por todas estas intenciones, intereses y formas, y entonces no es precisamente el tipo de producto que yo quisiera consumir, no es esa plantita con la que yo quiero comulgar, y tampoco es un gremio o un colectivo de mi país que tampoco yo quiera como sostener económicamente, no es donde yo quiero que vaya mi recurso económico. Eh, y ese es el poder del consumidor, del que les hablaba también, ¿no? O sea, al final nosotros al consumir determinamos cuál es el mercado y aunque sea incómodo de reconocerlo y de aceptarlo, pues todos los que de alguna manera hemos comulgado sin sembrarla por nuestra propia cuenta, pues estamos como facilitando, ¿no? Recursos. Entonces, eso por un lado, que para mí es como uno de los más importantes, pero luego hay otros, ¿no? El tema de, por ejemplo, garantizar o saber específicamente qué es lo que estás consumiendo. A pesar de que, o sea, tú sabes que consumes una plantita cuando la compras o la adquieres, pues hay plantitas que ya están como, que ya tienen agregadas como sustancias, ¿no? Hay ya THC, que es uno de los cannabinoides, una de las sustancias la cual produce el efecto psicoactivo, que ya hay en su forma sintética, entonces hay plantitas que tienen estas sustancias agregadas, sin mencionar el tema del orgánico, ¿no? O sea, no hay manera de saber que la planta que tú consumes es orgánica o no, a menos que tú la cultives. O sea, solo tú sabes qué le pusiste, qué le dejaste poner, cuándo, por qué y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego por ahí se escucha así de, no, es que yo tuve una muy mala experiencia con la María porque me dolió mucho la cabeza y síntomas que no son particulares de la María, ¿no? Un sabor medio metálico, etcétera, etcétera, que esto tiene que ver con los pesticidas y con los fertilizantes químicos, ¿no? Con lo que no es orgánico, con lo que ni le ayuda a la planta en su estado natural, nada más la hace más grande, más gorda, más, ¿no? O sea, más exuberante, pero desde un lugar como artificial y mucho menos le ayuda al suelo, ¿no? Porque todas estas sustancias lo único que hacen es contaminar el suelo, matar la vida de los microorganismos en el suelo y se crea también ahí como un tema pues sí, ¿no? Como hasta sistémico, de que el sistema en donde crece la planta, pues también se intoxica y entonces al final de cuentas te la fumas o la comes. Entonces, como lo que consumes es la flor, si es que no estás utilizando las hojitas para otros propósitos, porque también tienen sus propiedades las hojas, pero no es lo que usualmente se consume cuando la gente la fuma o la come, sino más bien es la flor. Aquí no tiene la flor porque estas son unas chiquitinas de 3 semanas, eh, pero no hay manera de que tú le puedas quitar eso que le pusieron a la flor. O sea, la flor está toda abierta, fresca y recibe pues lo que sea el químico que sea que recibe,
ya sea lo reciba por el sistema de raíces o lo reciba por sus hojas, ¿no? Vía foliar. Entonces, como que también hay que hacernos conscientes que pues a veces estamos fumando pues veneno, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones por las cuales para mí es muy importante el autocultivo y por cuál yo quería tener mi amparo, porque yo quería decidir dónde ponía mi recurso y también quería decidir crecerlas 100% orgánicas, porque de qué me sirve intentar alimentarme bien, hacer yoga, meditar y todo esto, pero consumir un producto que para mí es tan sagrado, ¿no? Y tan espiritual y que me abre tantas posibilidades, pero que esté como contaminado con tanto químico y tanta cosa, que al final sí repercute directamente en la calidad de la energía de la planta. Entonces, para mí, por ejemplo, aquí tengo, no sé, bueno, tengo mi frasquito, no, este es mi María, esta es una de mis cosechas y no hay nada más hermoso que saber que lo que voy a consumir es pues 100% natural, que pasó por ciclos naturales, que no tiene ningún químico y que cuando me lo fume ese químico no se va a quemar y no me va a dañar, ¿no? Los pulmones, porque bueno, por ahí está muchas investigaciones que dicen que esto de fumar María es negativo, pero realmente no hay pruebas de que sea perjudicial en los pulmones, pero bueno, yo no me extrañaría que de un tiempo para acá esos números empiezan a cambiar, porque de un tiempo para acá, o sea, los pesticidas y los fertilizantes químicos no llevan utilizándose toda la vida, ¿no? Entonces, no me extrañaría que los niveles de perjuicio al sistema orgánico, al biológico, a los pulmones, vayan como en incremento por el uso de estas sustancias. Entonces, eso por otro lado. Y luego está la parte de el contacto con la tierra, ¿no? Por ejemplo, para mí, eh, una de las cosas más bonitas que tiene la María y que tienen en general las plantas es que te reconectan con la vida, te reconectan con tu propia naturaleza, porque por más que se nos haya olvidado, pues nosotros venimos de la tierra, nos alimentamos de la tierra, o sea, somos hijos de la tierra y de pronto como que el acto de comprarla pues parece como muy mecánico y pues sí, tengo mi plantita para fumar, pero como que se nos olvida que esa planta pasó por todo un proceso para poder llegar a este estadio en el que yo la puedo consumir y obtener sus beneficios. Entonces, el crecerla te baja las revoluciones. Quieras que no, tienes que sembrarla, tienes que preparar la tierra, tienes que verla crecer, ponerle su agüita, nutrientes, cuidar que no tenga plagas, o sea, todo esto te reconecta con el ciclo natural, te reconecta con el sol, con la tierra, con los elementos y es extremadamente terapéutico el tomarte el tiempo de contemplar cómo una plantita crece mediante todo su ciclo es fascinante, fascinante. Y bueno, en este ejemplo todavía más, porque sé que muchos van a pensar a lo mejor, no, pero pues es que el cultivo indoor, ¿no? El cultivo que se hace dentro de espacios cerrados, con luces, ventilación, pues eso que tiene como de conectarte con la naturaleza, pues a lo mejor no tiene tanta magia como el crecer afuera, pero de todas maneras estás contemplando a un ser vivo que está como creciendo, ¿no? Y que responde a la relación que llevas con él, porque si las dejas de atender se mueren, entonces dependen de ti. Pero bueno, si lo haces afuera, que es mi caso, yo parte también de la razón por la que yo quería acercarme a este proceso, el amparo y todo esto era porque precisamente quería crecer afuera y que esto no me generara problemas, ¿no? Crecer tranquilamente mi plantita en mi jardín y que no me represente un problema legal, porque para mí el placer de crecerlas también está en pasar tiempo con la naturaleza. Yo disfruto muchísimo del mundo de las plantas, no es que siempre tuve buena mano para las plantas, he tenido que matar un montón de plantitas de un montón de tipos para aprender de ellas, pero es porque es un proceso de reconexión, ¿no? Es un proceso donde tienes que contemplar, tienes que ser paciente. O sea, por ejemplo, estas plantitas que son de siembra de afuera, de jardín, de sol directo, pues no de luces artificiales ni nada, eh,
pues es un ciclo por lo menos de 6 meses que me lleva desde que la empiezo a germinar hasta que la termino. Entonces es todo un ciclo, es un ciclo de contemplación largo que te invita a trabajar la paciencia, que viene genial en momentos como ahora, que todo el mundo quiere todo súper rápido y que ya nadie contempla los procesos de la vida, ni los propios, ni los ajenos, ni los de la naturaleza y el entorno, ¿no? Entonces, es una plantita que te ayuda porque quieres obtener este resultado, ¿no? Como el que siembra una manzana para comerse las manzanas o los limones o lo que sea y siente el placer de cortar el limón y exprimirlo en su vaso para tomarse un agua de limón, pues es lo mismo con estas plantitas y te acercan muchísimo a la naturaleza y ya solo eso es un proceso sumamente terapéutico. Sí, esto es muy importante, los niveles de cannabinoides. Esto es muy interesante. Estoy tocando como todos estos temas muy superficialmente, después a lo mejor me clavaré un poquito más en cada uno de ellos. Pero bueno, la plantita originalmente, como ya vimos, es una plantita que tiene milenia, muchísima historia. Y la planta que hoy conocemos no es la misma planta que existía en ese entonces, así como los jitomates que te comes hoy no son los jitomates originales, ni los plátanos, ni las sandías, todo ha pasado por un proceso eh, de moldeamiento, de domesticación del hombre y hemos cambiado las cosas, ¿no? Entonces la plantita de la María también ha pasado por este proceso y los cannabinoides son como estos compuestos que son recibidos por nuestro cerebro, que son los que nos hacen ya sea tener experiencias psicoactivas o que logremos desinflamar o que logremos conciliar el sueño o que logremos bajar la ansiedad. Todo esto se recibe en el cerebro y los cannabinoides son esos compuestos distintos, ¿no? Entonces, cuando la plantita originalmente en su época donde no había sido manipulada, como intencionalmente, porque hay manipulación desde el momento en el que tomamos algo y lo llevamos a casa y convivimos con ello directamente, tal como pasa con los perros, los gatos, ¿no? O sea, no hay manera de que no haya una influencia, ¿no? Entonces hay una influencia desde que entramos en contacto con ella y la empezamos a consumir, pero no hay una influencia todavía como intencional, como lo que pasa, por ejemplo, con las razas de perros, de yo agarro un chihuahueño y agarro a la hembra y al macho más pequeños para que me den una camada de perritos más pequeños y así hago tacitas de té, ¿no? Perritos, tacitas de té. Esa ya es una manipulación como intencionada porque estoy buscando un objetivo en específico. Entonces la plantita de la marihuana le pasó lo mismo. Ella en su como estructura o composición original tenía muy poquito THC. El THC es el cannabinoide que tiene el efecto psicoactivo, el que te pone high, el que te da el viaje, ¿no? Y ella tenía porcentajes muy bajitos, a lo mejor el 1%, 2%, inclusive menos del 1%, punto y tantos, ¿no? Pero hoy en día, a través de esta cruce intencional de genéticas, tenemos plantas con una locura de THC, que a lo mejor, no sé, 20% de THC, 30% de THC, y encima, después cuando vas a un dispensary o una tienda donde te venden este tipo de productos, por ejemplo en California, todavía además de que la planta tiene un alto contenido de THC, a lo mejor sacaron la resina y la agregaron a esa hierba o a ese porrito y entonces incrementan el nivel de THC porque lo que la gente cada vez quiere más es el efecto de la psicodélico pues sí, como de este high, ¿no? Como de esta experiencia en un estado diferente de conciencia. Y eso tiene sus beneficios, como siempre, y tiene sus repercusiones, porque los niveles de THC muy altos pueden ser peligrosos para ciertas personas, porque al final te estás metiendo con la química cerebral. Entonces, no es bueno para todos consumir niveles muy altos de THC. Entonces, cuando tú consumes un producto comprado del mercado, generalmente vas a toparte con niveles de THC altos. ¿Por qué? Porque la gente paga por THC alto, la gente paga por el efecto. Entonces, lo que hacen
estas organizaciones es incrementar el nivel para poderlo cobrar mejor. Entre mayor fuerte es el efecto, más te puedo cobrar por ella de mejor calidad es. Así dicen, ¿no? Entonces, pero esto es sin tomar en cuenta las repercusiones a nivel salud que puede tener para una persona consumir niveles de THC muy altos. Es como el umbral del dolor, no para todo mundo es igual, no todo mundo siente dolor en el mismo punto ni con la misma intensidad, pues pasa lo mismo con el THC. Entonces, cuando tú cultivas en casa, tú sabes que estás cultivando, ya sea porque adquiriste las semillas sabiendo exactamente cuál es su composición y cuál es el radio de proporciones de los cannabinoides, o porque tienes cruzas más naturales. Entonces, por ejemplo, aquí en México no es que se cuide tanto el tema de que la planta no tenga semillas como en otros países. Entonces aquí en México es muy fácil eh, tener acceso a semillas. De hecho, te encuentras plantitas por ahí creciendo porque todo el mundo encuentra semillas en su hierba y las va tirando por ahí. Y todo esto genera al final como cruzas naturales, ¿no? Una selección natural. Entonces, esa selección natural hace que al final la memoria de la planta, el blueprint, el diseño original de la planta vuelva a estados más equilibrados, que son mucho más beneficiosos para nosotros, ¿no? Entre más equilibrada sea su composición, también más equilibrado es el efecto que tiene. Ahora, cuando hay propósitos específicos, porque necesitas THC muy alto para combatir un cáncer o porque necesitas CBD muy alto para combatir una epilepsia, está perfecta la manipulación, ¿no? Pero cuando tienes un consumo, por ejemplo, recreativo, eso no es necesario. Puedes consumir plantitas mucho más equilibradas y tu experiencia va a ser así y vas a ser muchísimo más funcional a que si tienes como un super mega viaje. Entonces, ese es otro de los beneficios. Tú creces tu plantita, tú sabes qué estás consumiendo, ¿no? En cuanto a estos niveles. Y pues finalmente, sí, me falta un tema que también es importante. Bueno, me faltan varios, pero lo voy a dejar aquí también para no hacer tan largo el video. Es el tema económico, los dineros, gente. Es súper importante. La realidad es que es un producto caro. Y es un producto caro por algunas de las cosas que les acabo de explicar. Lleva mucho tiempo, lleva energía, lleva recursos, lleva atención y entonces lo cobran. Y además está en el mercado también como ilegal, y cuando algo es ilegal se encarece porque es difícil de obtener y entonces implica esto y lo otro, entonces el producto se encarece y es de difícil acceso para muchas personas. Entonces, es muchísimo más económico crecer tus plantitas en cuanto a recurso, en cuanto a dinero específicamente. Ahora, esto no tendría por qué ser un conflicto para las corporaciones que quieren lucrar en México, por ejemplo, y hacer sus negocios una vez que se legalice, ¿no? Y que se pueda comprar en dispensarios y todo esto, porque siempre va a haber gente que va a comprar productos, porque siempre va a haber gente que no tiene el tiempo para crecer sus propias plantas. Pero eso no significa que le quites esa posibilidad a todos, ¿no? Entonces, quien tenga tiempo y el interés y las ganas de crecer sus propias plantas, pues que pueda hacerlo. Y de todas maneras, siempre va a haber consumidores. O sea, todo mundo podemos crecer jitomates en una maceta. ¿Cuánta gente crece jitomates? La mayoría de la gente vamos y compramos jitomates en el supermercado. Entonces, una realidad no tiene por qué pelearse con la otra. Se puede hacer un muy buen negocio de la plantita, como se puede hacer un muy buen negocio de cualquier otro producto, yo qué sé, las papayas, los aguacates, el limón, o sea, pues te puede ir bien, pero eso no significa que le prohíbas al resto de la población y al resto de la gente crecerse su María, ¿no? Entonces, para mí también ese es un punto muy importante, porque a lo mejor mucha gente no tiene el poder adquisitivo para ir y comprarse la María, ya sea a través del mercado negro o a través de dispensarios cuando eso pase, o a través de, yo qué sé, ir a otro país para tener la experiencia de entrar a una tienda y poderse fumar un porrito de manera legal. O sea, eso no es accesible para la mayoría de la gente. Entonces, yo sí creo que el autocultivo es muy importante porque abre la posibilidad de que la gente sea como autosuficiente en ese sentido, ¿no? Y
Y para mí el tema más importante en cuanto a esto es que hay muchas personas que la utilizan de manera medicinal, o sea que realmente es un antes y un después en su vida, les quita el dolor, los problemas para dormir, la inflamación, los ataques epilépticos, para la multiplicación de las células cancerígenas, o sea, tiene un montón de beneficios y también a veces no se hace, o sea, no es accesible económicamente porque necesitas cantidades importantes de la planta para poder recibir los efectos y entonces se vuelve también un tratamiento carísimo como cualquier otro tratamiento alópata que no se compara, ¿no? Con ir a recibir un proceso de quimioterapia, radioterapia y todo esto, me refiero económicamente hablando, pero de todas maneras implica una inversión económica importante. Entonces, por ejemplo, para los papás que tienen hijos, niños epilépticos, y esta es una posibilidad para mejorar la calidad de vida de toda la familia, no tendría por qué ser siempre a través de una farmacéutica, ¿no? Yo voy de acuerdo en que haya procesos de regulación de la legalización de la plantita, como para atender todos los frentes, ¿no? Y que la mayoría de los frentes estén como cuidados, pero que no se haga si es una máscara de estamos retrasando el proceso porque estamos preocupados por ustedes y por las repercusiones de legalizarla, cuando parece o pudiera parecer que el interés es económico, de espérate, mejor no legalizamos el autocultivo porque entonces eso significa que la gente va a cultivar en sus casas y ya no nos va a consumir a nosotros y no nos va a comprar el producto, que es esto como de quiero abarcarlo todo, ¿no? Quiero enriquecerme a como del lugar cuando puedes enriquecerte y puedes darle la libertad a la gente de que crezca, ¿no? O sea, es como hacer tu cerveza. O sea, hacer tu cerveza implica muchísimo tiempo, tienes que estudiar. O sea, si tú avientas una semillita de María y la dejas y no la atiendes, pues no vas a obtener finalmente lo que estás buscando, porque lo que vemos como producto, o sea, este producto no es que ocurra por sí solo, o sea, esto pasa por un proceso de cuidado, de alimentación, de poda, de un montón de cosas para que el fruto sea de este tamaño. La diferencia entre una manzana de este pelo, chiquitita, y una manzana así, y luego ya una manzana a la que le agregan químicos y fertilizantes, que es como mutante, gigantesca, ¿no? Que tampoco, pues es el propósito, porque sinceramente de nada te sirve que tus flores sean gigantescas, porque al final las vas a hacer polvito o las vas a hacer aceite y las vas a consumir. Ahí yo creo que es más un tema como de mira qué grande puede ser mi producto y un tema ya como muy humano y muy de logro personal, de ego y de cosas que tampoco están mal, eh, pero realmente lo único que quieres es tener la mejor cosecha posible con tu plantita porque te lleva mucho tiempo obtener el producto final. Entonces, pues eso es a grandes rasgos la razón por la que yo creo que es importante el autocultivo y la legalización del autocultivo en México. Ojalá ocurra. Eh, y bueno, si no, pues también hacerle frente a la situación. Pero bueno, hoy por hoy existe el recurso del amparo, que también implica inversión económica, que también implica inversión de tiempo, que también implica todas estas cosas que no todo el mundo las tiene, pero los que podemos hacerlo, pues de alguna manera estamos como, pues, no moviendo como el río o la corriente hacia un lugar intentando pues que la energía se mueva en ese sentido, ¿no? Entonces, pues como siempre me queda pedirte que si estos temas te interesan, pues te suscribas, que comentes, que dejes preguntas, que también eso es una super pista para mí de por dónde ir surfeando los temas. Y, y pues eso, ¿no? Que expandas como esto que estoy haciendo, si te vibra en el corazón. Y pues nos vemos pronto. No sé con qué tema, no sé cuándo, pero nos vemos pronto y seguimos como profundizando en este tema de esta preciosa plantita, que la verdad es que se merece un lugar bello porque es tremendamente hermosa
y como siempre les digo, tiene un potencial maravilloso, tanto medicinalmente como espiritualmente, físicamente y de todas partes. Entonces, pues seguimos ahí en la intención de darle su espacio bonito que se merece. Gracias por estar y nos vemos a la próxima.